Amigos, el Señor Jesús me los bendiga a cada uno de ustedes en este día. Quiero aprovechar esta oportunidad para dirigirme a cada uno de ustedes y poderles en esta mañana compartir el mensaje de la palabra del Señor. Estamos viviendo una situación bastante difícil, la cual nos limita a nosotros los predicadores para salir o para extenderles a ustedes la invitación de venir al templo. Aprovechamos estos medios que tenemos y la oportunidad de conformar un grupo con cada uno de ustedes con el único fin de compartirles el evangelio de salvación. Jesús nos encargó de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Yo creo que la razón por la cual el Señor envió a predicar el evangelio a toda criatura es porque todos los seres humanos necesitamos oír esta noticia. El evangelio es una noticia, es una buena noticia. Y yo podría decirles en esta mañana, en medio de tanta noticia mala, el evangelio es la mejor noticia. Porque al que está enfermo, el evangelio le muestra a Jesucristo que lo puede sanar. Porque el que tiene la noticia de un problema, el evangelio le da la buena noticia de que Jesucristo lo puede ayudar. Porque el que recibe la noticia de que viene la muerte, el evangelio es la buena noticia que le dice, si crees en Jesucristo, aunque estés muerto, vivirás. Entonces mire la importancia, querido amigo, de oír el evangelio del Señor Jesús. Vea, todos los seres humanos, todos, necesitamos oír el evangelio. Todos los seres humanos necesitamos creer en el evangelio. Todos los seres humanos necesitamos obedecer el evangelio. Y todos los que oímos, creemos y obedecemos el evangelio, necesitamos permanecer en él para alcanzar la salvación de nuestra alma. Yo quiero decirles que el objetivo del evangelio es salvar al hombre. Ese es el objetivo. Y la Biblia dice que a Dios le agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación del evangelio. Quiere decir que para que la gente pueda alcanzar la salvación, necesita creer en el evangelio. Mire lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 18. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es el poder de Dios para salvación. Y escuche esto, a todo aquel que cree. Quiere decir que el evangelio por sí solo es una noticia, pero el efecto de esta noticia en la vida del hombre, el efecto positivo, ese efecto lo da el poder de Dios. Vea, hay cosas en el hombre que solo el poder de Dios puede cambiar. No la puede cambiar ni el hombre mismo, ni la ciencia, ni la medicina, ni el dinero. Hay cosas en el hombre que solo el poder de Dios puede cambiar. Y yo quisiera que usted comenzara a identificar esas cosas y a reconocer que solo Dios las puede cambiar. Y Dios las cambia. O ese efecto de cambio se da cuando tú crees en el evangelio. Cuando tú crees en el evangelio. Es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Por eso Jesús dijo, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Creo que la palabra clave aquí es creer. Necesitas creer. Una de las cosas que solo el poder de Dios puede hacer
es cambiar el estado en el que el hombre se encuentra frente a Dios por causa del pecado. La paga del pecado es la muerte, o sea, el resultado del pecado es la muerte. Y cuando la Biblia habla del pecado, no solo se refiere a los que cometemos a diario, sino al pecado que se cometió en el huerto del Edén. Allá en el huerto del Edén es donde nace la necesidad de ser salvo. Porque es que algunos dicen, no, pero es que yo no robo, yo no mato, yo no fumo, yo no le hago mal a nadie. Y parece ser que cuando examinan su vida no ven la necesidad que tienen de ser salvos. Y en la Biblia hubo un hombre llamado Cornelio, del cual Dios testifica que era un hombre bueno, justo, temeroso y era generoso. Pero aún así necesitó oír el evangelio, creer en el evangelio para poder obtener la salvación. Y todo lo que Cornelio hacía pudiera ser agradable delante de Dios. Eso está en Hechos capítulo 10. Así que la gente no ve la necesidad, pero la necesidad surgió en el huerto del Edén. La Biblia dice en Romanos, precisamente, dice la Biblia en Romanos capítulo 5, versículo 12, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y Romanos capítulo 3, versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Esa palabra destituidos allí es separados. Quiere decir que el estado espiritual del hombre a causa del pecado es separado de Dios. Fíjense, amigos, los seres humanos creen tener a Dios, pero no se han dado cuenta que por causa del pecado allá en el huerto de Edén, el hombre quedó separado de Dios. ¿Cuántas veces usted ha dicho, ay Dios mío? Y el hombre busca la manera de tener a Dios en una fotografía, en una imagen, a través de la Biblia, pero la realidad es que por causa del pecado, el hombre está separado de Dios. ¿Usted cree que si el hombre tuviera a Dios, existirían cárceles? ¿Usted cree que si el hombre tuviera a Dios, existiría tanta corrupción? ¿Existiría tanta maldad en el corazón del hombre? ¿Cree usted que si el hombre tuviera a Dios, sus pensamientos no serían diferentes? Pero la razón por la cual hay corrupción, la razón por la cual hay delitos, la razón por la cual hay inseguridad, hay pleitos, hay problemas en la salud, en la familia, es porque el hombre ha sido separado de Dios. Eso que hizo el pecado en el huerto de Edén trajo consecuencias. Separó al hombre de Dios y por eso el hombre se enferma, por eso el hombre piensa en cosas malas, por eso hay corrupción, por eso hay inseguridad, por eso hay pleitos, por eso hay divorcios, por eso hay una cantidad de cosas. Y la razón es el estado en el que se encuentra el hombre frente a Dios por causa del pecado. Y ese estado no lo puede cambiar el hombre. Ese estado no lo puede cambiar el dinero. No lo puede cambiar la ciencia, querido amigo. El único que puede cambiar ese estado del hombre espiritual que es de muerte se llama Jesucristo y lo hace a través del evangelio. Por eso Jesús dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto. Ese es el estado del hombre muerto espiritual, separado de Dios. Pero aunque esté muerto, si crees en él, vivirá. Y Jesús dijo, el que cree en mí ha pasado de muerte a vida. Y el evangelio habla solo de Jesús. El evangelio te muestra a Jesús como el único salvador, como el único ayudador. Así que hay que creer en él, querido amigo. Si usted quiere volver a tener comunión con Dios, si usted quiere que esa comunión con Dios
Comience a deshacer en usted las consecuencias, enfermedades, problemas, situaciones difíciles, adversidades, y aún que quite de usted el temor de la muerte. Necesitas creer en el Evangelio. Cuando uno cree en el Evangelio, ya la muerte no tiene potestad. Así venga la muerte. La Biblia dice: los muertos en Cristo resucitarán primero. Existen dos resurrecciones, una para vida, los que creen, y otra para muerte y condenación. Así que, querido amigo, yo quiero invitarte en esta mañana. Hoy es un día domingo, hoy es un día de culto. Me gustaría poder ir a su casa, poder llevarle un mercadito y poder buscar la oportunidad de que ustedes abrieran un espacio para poder ir y compartir este mensaje maravilloso. Pero tengo que hacer uso de estos medios, de estos 15 minuticos, para que esta palabra usted pueda oírla en casa. Y yo quiero invitarte: cree en el Evangelio. Yo quiero decirte, la palabra de Dios dice lo siguiente en 1 Corintios, capítulo 15. Mire, para poder ser salvos, no hay otro mensaje. No hay otro mensaje, amigo. El enemigo ha creado muchos mensajes distorsionados acerca de la verdad, y lo que hacen es conservar al hombre en el estado espiritual de muerte. Y si la muerte que nosotros conocemos sorprende al hombre en ese estado, se pierde. Ya no hay para él oportunidad. Porque mientras estemos vivos, tenemos la oportunidad de creer en Jesucristo, de obedecer su evangelio. Mire lo que dice el apóstol Pablo, y con esto concluyo estas palabras. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, en el cual dice, el cual recibisteis. Yo te predico el evangelio, pero tú tienes que recibirlo. El cual dice, en el cual también perseveráis. Aparte de recibir, debes perseverar en él, como lo estamos haciendo nosotros. Por lo cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Hay que retener esta palabra, porque el apóstol Pablo dice: de lo contrario, habéis creído en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a la Escritura. ¿Para qué hizo Jesús eso? Para que se predicase hoy en su nombre la oportunidad que el hombre tiene de arrepentirse, de pedirle perdón a Dios y de recibir de Dios el perdón de sus pecados. Y si el pecado te separa de Dios, el perdón de ellos te reconcilia con Dios. Y de permanecer ahí, amigo, vas a contar con la ayuda de Dios en todo. Dios te va a ayudar, Dios te va a levantar, Dios te va a dar la victoria, Dios te va a sanar y Dios te va a dar el triunfo aún sobre la misma muerte. Yo quiero invitarte, amigo, cree en el Evangelio. Si tú crees en el Evangelio, harás parte de la iglesia de los que han de ser salvos. Cómo me gustaría verles aquí en este lugar, para que puedan gozarse de esta salvación. Así que solo me resta dejar estas palabras y decirle: amigo, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Pero Dios no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Un abrazo enorme, mis queridos amigos. Espero tener la oportunidad de verles, y dejo esta palabra en sus corazones, anhelando que por medio de ella alcancen la salvación y la vida eterna. Dios me los bendiga a todos.